Buenas tardes, soy la arquitecta Andrea Bieneski y en este video vamos a hablar de el tema pinturas que se encuentra dentro de la unidad número 6, terminaciones. Antes que nada quisiera aclarar que las pinturas se encuentran en constante evolución, hay mucha tecnología aplicada en ellas y que yo traté de como encasillar y organizar el tema como para que sea más comprensible. Sin embargo, cuando nosotros nos decidamos a pintar un objeto específico, debemos investigar para ver qué es lo que nos ofrece el mercado, ¿sí? Eh, Dicho esto, vamos a empezar con la definición de pinturas. Las pinturas son productos en forma fluida que se aplican sobre un soporte y que al secar brindan ciertas características a este soporte, ¿sí? Tiene la finalidad de proteger de los agentes externos, clima, radiación, humedad, variación de temperaturas, oxidaciones, higiene y también dar un acabado estético. El acabado estético es lo que nosotros mayormente vemos, percibimos en los objetos cuando aplicamos pintura. Sin embargo, las propiedades que se encuentran como intrínsecas en ella eh, protegen al soporte de una o de otra forma, ¿sí? Las terminaciones que podemos encontrar en las pinturas son mate, semimate, satinada, brillos y hasta pinturas con texturas, ¿sí? Eh, las pinturas que tienen texturas son pinturas, ya vamos a ver, pero para adelantar, son pinturas con un poco más densas y que tienen texturas variadas y que pueden llegar a asemejar una piedra, por ejemplo. Entre las propiedades que se busca brindar al soporte, podemos mencionar algunas: antioxidantes, repelentes a la humedad, que sean ignífugas, lavables, resistentes a la abrasión. Cuando hablamos de resistente a la abrasión, pueden ser eh, que sean resistentes a las abrasiones mecánicas, por ejemplo los golpes, o que sean resistentes a la abrasión química, ¿sí? A los químicos propiamente dicho. Después podemos nombrar también la resistencia a los agentes climáticos, lluvia, variación de temperatura, que los rayos ultravioletas no lo afecten, que resistan, que la superficie resista estando mucho tiempo bajo el sol por la temperatura en sí, entre otros. Puedo aclarar en este apartado que estas propiedades las podemos encontrar combinadas en los productos o podemos encontrar productos específicos para cada tipo de propiedad, ¿sí? En cuanto a las propiedades propias de la pintura como material, podemos destacar el rendimiento. El rendimiento es la cantidad de superficie que permite pintar una cierta cantidad de pintura. Se expresa en metros cuadrados por litro y si nosotros vemos los envases, las latas de pintura, suelen tirar un valor genérico, ¿sí? Que rinde tantos litros por metros cuadrados. Sin embargo, este es un valor genérico que va a variar dependiendo del soporte, ¿sí? Porque el soporte puede ser mayor o menor rugoso o puede llegar a absorber más pinturas que otros. Entonces, es un valor estimativo, ¿sí? Después tenemos la viscosidad, que es la propiedad que está
directamente relacionada con el espesor de la capa de pintura. Ayuda a la autonivelación y ayuda a la autonivelación de la misma. La resistencia, que es la propiedad que tiene la pintura de resistir a abrasiones, a golpes, a las variaciones de temperatura, a las radiaciones, a la humedad. Podemos seguir nombrando, pero va a depender del tipo de pintura. El tiempo de secado. El tiempo de secado es un valor que nosotros tenemos que conocer perfectamente porque cuando hacemos pintura de capa sobre capa, por ejemplo, nosotros nos tenemos que asegurar de que la capa previa esté perfectamente seca, ¿sí? Entonces es un valor que nosotros debemos conocer. Y la lavabilidad de la pintura es la capacidad que tiene esta de resistir o ver el comportamiento que tiene la pintura más que nada a lavados periódicos con agua o con algún elemento no abrasivo. Las pinturas están compuestas por cuatro elementos principales, ¿sí? Tenemos el pigmento, que son las partículas que dan el color a la pintura. Estas pueden ser de origen mineral o pueden ser del tipo orgánicos. El vehículo, que es el aglutinante, el que mantiene unida todas estas partículas, que las mantiene en suspensión. El aglutinante también es el encargado de la capacidad de adherencia que tenga la pintura sobre la superficie y la resistencia de esta una vez que solidifique. Podemos decir que la composición o el tipo de pintura, por ejemplo, si nosotros hablamos de resinas, de acrílicos o de pinturas de emulsiones, la diferencia que va a haber entre ellas radica en el vehículo. El vehículo puede ser volátil como no volátil. Volátil significa que el mismo desaparece una vez que este se seca. Por otra parte, podemos hablar de la carga, que es el elemento que da más o menos cuerpo a la pintura, si es más densa o más líquida, por ejemplo, y el diluyente, que es el que regula el estado líquido de la pintura. Disuelve los componentes que hay en ella y podemos llegar si queremos, podemos llegar a clasificarlos en tres grupos. Los que usan agua, por ejemplo, los esmaltes acrílicos. Los que usan agua ras o esencia de trementina, por ejemplo, los esmaltes sintéticos. O podemos hablar de otros tipos que son los que usan alcoholes o epoxis. Según la finalidad de la pintura, la podemos clasificar en dos grupos, ¿sí? El grupo de los fondos, que son aquellos productos que se colocan antes de la pintura de terminación o de acabado para que no absorban demasiada pintura o para que tenga una terminación más lisa, ¿sí? Entre ellos tenemos las imprimaciones, que regulan la capacidad de absorción del soporte, las masillas o pastas, que corrigen pequeñas imperfecciones del soporte que luego de ser aplicadas deben ser lijadas para que la superficie quede uniforme. Por otra parte tenemos las capas de acabados o de terminaciones,
que son las diferentes pinturas que nosotros vamos a elegir. Podemos elegir entre barnices, pinturas con cierto poder cubriente, esmaltes, revestimientos. Cuando hablamos de revestimiento, vamos a hablar de aquellas pinturas que son más densas y que pueden dejar, o que la finalidad es que dejen cierta textura. Entonces, según la finalidad de la pintura, tenemos los fondos y los acabados. ¿Cuál es el criterio para la elección del tipo de pintura? Como habíamos dicho que las pinturas ofrecen distintas características o propiedades que le van a dar a la superficie al soporte, nosotros tenemos que pensar en que el soporte va a estar en el interior o va a estar en el exterior. En el interior tenemos distintas condiciones de ambiente o físicas que son distintas al exterior. Podemos nombrar, por ejemplo, el sol, la humedad de lluvia. No es lo mismo que en el interior, que se junta polvo, o la mayor o menor capacidad que tiene ese interior, ese espacio de disminuir la humedad ambiental, por ejemplo. La ubicación espacial del ambiente, si vamos a pintar paredes, si vamos a pintar pisos, si vamos a pintar carpinterías. No es lo mismo pintar una pared, por ejemplo, que una carpintería. O un piso, por ejemplo, un piso de deck, de madera, que necesita tener su tratamiento anual, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta las necesidades según la función del ambiente. Si estos ambientes son húmedos, por ejemplo, un baño, una cocina. Si tenemos ambientes con tránsito pesado, o si son ambientes de usos químicos, por ejemplo. Los pisos de los laboratorios o de industrias van a recibir cierto tipo de pintura, una pintura epoxi que va a tener una propiedad a la resistencia que va a ser alta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, entre las pinturas más utilizadas en la construcción, podemos hablar de las pinturas plásticas. Hoy en día es una de las pinturas que más se utilizan por ser, primero que son pinturas de base acuosa y tiene un amplio espectro de utilización en distintas superficies, salvo en maderas, se puede aplicar en varios tipos de superficie. Son de secado rápido, poder cubritivo, son lavables, hay variedad de colores, ofrecen buena resistencia, por ejemplo, a las humedades, ¿sí? Pueden ser pinturas que pueden estar en la intemperie. Estas son pinturas que hoy en día se está usando mucho. Tenemos las pinturas vinílicas, que son resinas vinílicas justamente, sintéticas. Son aptas para aplicar en exteriores por la resistencia a la intemperie, a la niebla, a la acción del sol. Los esmaltes sintéticos. Los esmaltes sintéticos son resinas químicas y que necesitan un diluyente para justamente diluir y limpiar. Son recomendadas para proteger metales y maderas. Los esmaltes sintéticos son los que
nosotros podemos buscar terminaciones del tipo mate, semimate, satinadas y con brillo. Los esmaltes al agua son de base acuosa en comparación a los esmaltes sintéticos. Estos son de base acuosa, secan rápido y son fácilmente de limpiar. Al ser esmaltes al agua, no tienen buena resistencia a la intemperie, ¿sí? Por lo tanto, su uso se acota más bien al interior de los espacios. Puede usarse en madera, en metales y en madera y en metales. Podemos hablar de las pinturas al aceite, utilizada como vehículo del aceite o las resinas. Son pinturas que están contraindicadas para el uso en exterior, ya que el sol las reseca y las puede llegar a agrietar. Las pinturas al agua son resinas sintéticas acrílicas disueltas en agua. Lo que más conocemos como pinturas al agua son pinturas en látex, el látex para paredes que todo el mundo pinta y usa. Bueno, ese es una pintura al agua, por ejemplo. Hay látex para interior y hay látex para exteriores. Después tenemos pinturas antihumedad, que son usadas en ambientes húmedos, en baños y cocinas, ¿sí? Ambientes húmedos. Barnices. Los barnices son películas que ofrecen cierta capacidad resistente, pero no llegan a ofrecer, no tienen alto poder cubritivo. Sí, por lo general vienen tonalizados para que el objeto terminado se asemeje o tenga un tono parecido a tal o cual madera, por ejemplo. También podemos encontrar acabados brillante, mate o semimate. Las pinturas de imprimación, como habíamos visto anteriormente, son las que ayudan que el soporte no absorba demasiada pintura. Las pinturas antioxidantes son aquellas que utilizadas en superficies metálicas para protegerla contra el óxido. Y las pinturas epoxis son pinturas altamente resistentes que generan una película que protege la superficie, el soporte, de ataques químicos, ácidos, alcalinidades, a la intemperie, y su uso está dirigido a, por ejemplo, suelos industriales, a garage o a laboratorios. Una vez que terminamos de ver la parte de definición y de composición de la pintura, vamos a pasar a la parte de la preparación de la superficie. Como regla general, lo primero que tenemos que hacer, sea la superficie que sea, es observar las condiciones que se encuentra el soporte, ¿sí? El soporte debe estar sano, no debe tener partículas sueltas, no debe tener polvillo, no debe haber presencia de grasas o aceite, no debe haber presencia de humedades. ¿Por qué? Porque la durabilidad de la pintura y la terminación, el acabado que ésta tenga, va a depender de la calidad del soporte. Esto como regla general. Luego vamos a separar en dos grupos el proceso de pintura, ¿sí? Primero vamos a tener la preparación de la superficie y después vamos a tener la pintura propiamente dicha. En la preparación de la superficie les nombro, vamos a tener la limpieza, el emparejamiento de la superficie, que es el lijado, el cepillado y el enduido, y la protección de las superficies. Ahora vamos a ver paso a paso qué significa cada uno. Luego vamos a tener la imprimación, el diseño en sí mismo y la pintura. Bueno, primero,
La limpieza. Como habíamos dicho, la superficie debe estar lo más sana y pulcra posible, ¿sí? Esto quiere decir que mediante espatulado o cepillo, por ejemplo, debemos eliminar todos los elementos sueltos, capas de pinturas previas, si hay polvillo hay que limpiar, si hay, por ejemplo, alguna parte de la pintura que se haya saltado, de la pared que se haya saltado, debemos posteriormente emparejar la superficie. El emparejamiento de la superficie se hace con pastas, por ejemplo con enduidos, que una vez que el enduido se secó, debe ser lijado para que la superficie quede lo más prolija posible y que no se note que no se note que había como como una depresión en esa zona, ¿sí? Quiero aclarar que el enduido solamente se usa cuando las depresiones o las irregularidades que tiene la superficie son mínimas, ¿sí? Son pocas. Si la pared, por ejemplo, tiene huecos grandes, eso debe ser corregido por otros procesos, ¿sí? Con mortero, lleva otro proceso. El enduido solamente es para pequeñas irregularidades. Luego vamos a pasar a la protección de las superficies. Una vez que hemos limpiado y que hemos corregido las irregularidades con enduido, vamos a pasar a la protección de las superficies. Debemos proteger con la ayuda de cinta de enmascarar, con papel, papel de diario, papel madera o films, todas aquellas superficies que no querramos que se manchen, que se ensucien. Hablamos de marcos de puertas, las tapas de luces y de los tomas, por ejemplo, los tenemos que retirar, los zócalos, los pisos, las molduras de los cielorrasos, toda aquella superficie que no querramos que se manchen, debemos protegerlas, y es en este paso. Luego ya vamos a pasar al, antes de pasar a la pintura, tenemos lo que es la parte de imprimación, ¿sí? Que es pasar una capa de imprimador para que la superficie no absorba demasiada pintura. Y es aquí, una vez que pasamos la imprimación, que nosotros podemos hacer los diseños que querramos, ¿sí? Ahora les voy a mostrar dos fotos, creo que hay ejemplos de los diseños que podemos hacer con la ayuda de cinta de enmascarar o de stencil, por ejemplo. Pero es en este paso, ¿sí? Antes de poner la pintura de acabado final. Acá les muestro las fotos que yo les decía anteriormente. Estos diseños están hechos luego de que se hizo la imprimación, ¿sí? Mediante la ayuda de cinta de enmascarar o de stencil. El diseño y las variaciones son infinitas, tan infinitas como mentes tenga este planeta. Me quedé en la parte de imprimación. Bueno, una vez que hicimos la imprimación, que hicimos el diseño, viene la pintura propiamente dicha. Acá quiero aclarar, las pinturas pueden aplicarse dependiendo del tipo de pintura y dependiendo de la terminación que nosotros querramos, con rodillo, con pinceles, brochas, con pueden ser pinturas proyectantes, ¿sí? Y se pinta siempre de arriba hacia abajo para evitar el goteo, evitar las desprolijidades. Bueno, ahora vamos a ver otras superficies, entre las que vamos a
a desarrollar un poco van a ser los ladrillos vistos, los metales, las maderas y los revestimientos plásticos. Vamos a empezar por los ladrillos vistos. Los ladrillos vistos son terminaciones en el que podemos dejar el ladrillo a simple vista. Puede ir tanto en interiores como en exteriores. No lleva revoque, por lo tanto hay que buscar una manera de proteger a estas superficies de los agentes climáticos, del polvillo, de las radiaciones solares. El tipo de pintura que se le aplica a esta superficie son pinturas siliconadas. Estas pinturas siliconadas permiten hidrofugar la superficie sin modificar su aspecto. Es esencial que no modifique ese aspecto. Pero se le puede dar ciertas tonalidades o terminaciones que pueden ser mate, semimate o satinadas. Este tipo de pinturas siliconadas permiten la respiración del material, pero manteniendo la permeabilidad al vapor, pero repele, por ejemplo, el agua de lluvia. Además posee fungicidas que evitan el desarrollo de hongos y químicos que hacen que el muro quede protegido. Como dijimos, pueden ser usados en interiores o en exteriores, ¿sí? Vamos a ver el proceso de pintura. Como les había dicho, en las reglas generales del pintado, nosotros tenemos que observar primero en qué situación se encuentra el muro, ¿sí? Porque pueden pasar 3 casos, ¿sí? En el que no tenga patologías el muro, que haya una pequeña presencia de salitre y moho, o que haya presencia de humedades, que sea algo más grave. Si la superficie no contiene grandes patologías, es decir, que se encuentra en buenas condiciones, solo es necesario limpiar un poco, sacar el polvillo para luego pintar. Ahora, si el muro presenta salitre y moho, es necesario hacer un proceso de limpieza un poco más profundo mediante la utilización de ácido muriático y agua, diluido en partes según indique el proveedor. Pero puede pasar que el muro tenga otras patologías un poco más graves, como ser humedades, ¿sí? Y acá sí hay que ver la procedencia de la humedad y corregirla. Entonces, si nosotros observamos la pared y notamos que es una superficie que puede ser, según el caso A, sin grandes patologías, la misma con una limpieza de cepillo y cerdas duras para eliminar el polvillo y partículas, elementos sueltos, podría funcionar. Si la superficie posee manchas de grasa, de aceites, aparte de hacer la primera limpieza con cepillos y cerdas duras, debemos hacer una segunda limpieza con agua y detergente para eliminar todos los restos de aceites que podamos encontrar. Pero es posible que esta pared, además de tener manchas de aceite o grasa o partículas sueltas, nos encontremos con salitre,
con moho. En estos casos, lo que hay que hacer es aplicar una solución de ácido muriático diluido en agua, según indicaciones del fabricante, y aplicarlo sobre el muro, ¿sí? Esta solución la podemos dejar de 10 a 15 minutos si los casos no son graves, o si el caso es un poco más grave, dejar un poco más de tiempo, ¿sí? Porque esta solución de ácido muriático y agua va a arrastrar el salitre superficial, pero si nosotros tenemos un caso más grave en donde ya hay en los poros salitre, debemos dejar actuar más tiempo la solución. En el caso que las superficies contenga unas patologías un poco más graves, entre ellos podemos nombrar la existencia de grietas, fisuras, filtraciones de humedad por los cimientos, la poca impermeabilización del muro. En estos casos sí es necesario buscar el origen de estas patologías y corregirlos. Luego hacer todo el proceso de limpieza que vimos anteriormente. Y por último paso, pasar la pintura siliconada. Bueno, ahora vamos a pasar a las pinturas para los metales. ¿Sí? Los metales, por su naturaleza, hablando de los metales ferrosos, tienden a oxidarse por el simple hecho de estar en la intemperie. Entonces, el óxido los ataca y en primera instancia modifica su aspecto, pero en segunda instancia, y creo que no menos importante, lo debilita, lo termina destruyendo al metal. Entonces es necesario que nosotros pasemos unas manos de protectores. Estos protectores son pinturas antioxidantes o convertidores de óxido, que si hacemos la similitud en lo que hablamos al principio de la clase, no vamos a tener pinturas de imprimación en los metales. Vamos a tener pinturas antioxidantes. Las pinturas antióxidos son aquellas pinturas que se colocan en los metales cuando el óxido no apareció todavía y necesitamos protegerlo, ¿sí? Y las pinturas convertidores de óxido son aquellas pinturas que se colocan en el metal, pero cuando ya apareció o ya hay un proceso de oxidación, y lo que necesitamos es que desactivar este proceso de oxidación y que deje de corroerse el metal. Los antioxidantes están compuestos de resinas y de pigmentos anticorrosivos que impiden que se genere este proceso de oxidación. Y quisiera dar un tip de obra, que es que cuando nosotros estamos en obra y tenemos varias piezas metálicas a pintar y sabemos que vamos a pasar una o dos manos de antioxidante o convertidor de óxido, tratar de que por mano sea un color distinto. Entonces podemos llevar un conteo general de aquellas piezas que ya se les dio las dos manos de protección, y aquellas que no tienen las dos manos de protección que les falta. Bueno, para el proceso de pintado, otra vez, vamos a mirar la superficie, vamos a ver en qué condiciones está, y ahí vamos a elegir o si son convertidores de óxido o si son antioxidantes. Acá también quisiera hacer una aclaración, que yo los catalogué en estos dos grupos, antioxidantes y convertidores. Pero
como les dije hoy al comienzo de la clase, en el mercado hay otros productos que podrían funcionar como protectores, ¿sí? Por ejemplo, antioxidantes que son 2 en 1, ¿sí? Que son el antióxido, el protector por un lado, y que a la vez forma la película de terminación. Entonces, investiguemos, miremos qué nos ofrece el mercado y elijamos en función de lo que nos podrían dar mejores resultados, ¿sí? O nos ofrece mejores propiedades. Dicho esto, vamos a ver las pinturas que tienen, las superficies que tienen pintura previa y las superficies que no tienen pintura previa. Para las superficies que tienen sin pintura previa, lo que vamos a hacer es observar la superficie, identificar si hay presencia de óxido, lijar la superficie y eliminar todas las impurezas. Una vez que hicimos la limpieza, vamos a aplicar la base de antióxido. Dejamos secar y aplicamos una segunda capa, dejamos secar y luego va la capa de terminación. Si por ejemplo tenemos un producto antióxido, pasamos al antióxido y luego tenemos un producto que es 2 en 1, pasamos este segundo producto 2 en 1 y ya tenemos las dos capas de antióxido y la capa de terminación. Por eso les digo que analicen cuáles son las propuestas que hay en el mercado. Bueno, las superficies con pinturas previas. En este caso, lo que tenemos que hacer es retirar la capa de pintura previa mediante algún removedor. Si hay presencia de óxidos, se deberá remover mediante rasqueteo, cepillos de alambre, tela esmeril, arenado o algún líquido desoxidante. Debemos limpiar la superficie con agua ras para eliminar cualquier tipo de resto de pintura o polvo que haya quedado y que dificulte la adherencia de la pintura final. Y luego pasar dos manos de convertidor de óxido y por último la capa de terminación. En ambos casos, tanto en las superficies con pintura previa o sin pintura previa, la capa de terminación puede ser, por ejemplo, un esmalte sintético. El esmalte sintético viene de varias opciones de terminación, puede ser con brillo, puede ser mate, semimate o satinado. Vamos a hablar ahora de las maderas. Las maderas también son un material de origen natural, de origen vegetal, que reacciona a las condiciones ambientales, sea cual sea la madera. En mayor o menor medida reaccionan a las condiciones ambientales y que necesariamente debemos protegerla, cuidarla y mantenerla. El paso del tiempo las deteriora, las humedades, los rayos solares, insectos, la va deteriorando. Si por ejemplo la pieza de madera se encuentra en el exterior, sufre por las variaciones de temperatura, sufre cambios de color a raíz de los rayos ultravioletas. Por las humedades pueden generarse abombamientos y contracciones a raíz de la humedad. Y en el interior las debemos cuidar de la acumulación de polvo, de la generación de manchas, de los golpes, de la humedad propia del ambiente, que muchas veces es más complicado o dependiendo del ambiente que la misma desaparezca o se regule. Y la poca capacidad que pueda tener esta madera de poder secarse. En este caso, las humedades, por ejemplo, podrían producir hongos
sobre ellas y podrían acarrear también la presencia de insectos, las famosas termitas, que terminan comiendo y destruyendo toda la madera. Entonces, en el mercado existen tres grupos básicos de protectores, vamos a llamarlo: los barnices, los protectores propiamente dicho y los aceites vegetales. Primero vamos a hablar del barniz. El barniz es un producto que actúa de forma superficial sobre la madera, en la que actúa de forma que aísla el poro de la madera y la protege de forma superficial, generando cierta resistencia, por ejemplo, a las manchas o a los golpes. Es una madera que queda protegida, pero no es un producto que sea apto para ser utilizado en el exterior, por ejemplo, salvo caso que el proveedor así lo diga y que sea apto para exteriores. ¿Por qué decimos que no es apto para exteriores? Porque al generar una película que tapa los poros de la madera, no deja que la misma respire. Y más tarde o más temprano, esta madera va a tender a hincharse, a contraerse, a generar grietas. El barniz puede ampollarse, puede agrietarse, generando posteriormente varias patologías. Después tenemos a los aceites vegetales y a los protectores. Ambos productos son productos que vienen de las resinas vegetales. Son productos que que protegen a la madera penetrando por el poro. Actúa de forma de poro abierto, se dice que es protección a poro abierto, entonces la deja respirar. Al dejarla respirar, no se generan todas estas patologías que habíamos dicho anteriormente, y que además genera protección contra hongos, contra insectos, y las protege de las variaciones ambientales. Por lo tanto, son productos aptos para ser usados en el exterior. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo pintamos una madera. ¿Cuál es el procedimiento? En primera instancia, como habíamos dicho como regla general, ver la superficie, en qué condiciones está, si tiene, por ejemplo, nudos sueltos, si hay manchas resinosas. En tal caso debemos limpiarla, debemos lijar la superficie, cepillar y eliminar todos estos restos de suciedad, de grasa y aceites con agua y con jabón o con algún solvente apto, por ejemplo si hay resinas propias de la madera o que haya quedado de alguna pintura anterior. Si la superficie estuviese previamente pintada, como dije recién, con esmalte o con barnices, se deben remover mediante removedores aptos, ¿sí? Si hay presencia de hongo, moho, hay que limpiar la superficie con una solución de agua y lavandina en partes iguales. Dejamos secar y airear perfectamente la madera, la superficie, y luego aplicar el producto elegido. Dependiendo del producto que elijamos, lo vamos a aplicar o con brocha, o por ejemplo si son aceites vegetales, podemos aplicar con esponjas o con trapos embebidos en estos productos. Debemos dejar secar muy bien la superficie, siguiendo por ejemplo el concepto de tiempo de secado. Debemos saber cuál es el tiempo de secado para realizar una segunda mano. Otro tip que les quiero dejar es que todas las superficies expuestas deben estar pintadas, deben estar protegidas, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos alguna viga
y que tenemos el canto, pintamos todas las caras, pero el canto de la viga queda sin pintar, va a ser un problema porque podrían llegar o entrar insectos o podría ser una abertura para la generación de hongos, ¿sí? O humedades. Bueno, y vamos a terminar con este último punto, los revestimientos plásticos. Los revestimientos plásticos son una alternativa al paquete de terminación revoque fino más pintura. ¿Por qué? Porque se aplican sobre el revoque grueso. Estas son pastas densas que adquieren, que tienen color, que es elegible, que tienen texturas que van a depender de la carga mineral y del método de aplicación. También es elegible, es decir, podemos elegir qué tipo de textura querer. Por lo general suelen asemejarse a distintas piedras, por ejemplo. Son pastas que tienen muchas propiedades y que pueden ser usados tanto en interiores como en exteriores. Pueden ser aplicables con rodillo, con llana o pueden ser proyectados, ¿sí? Podemos distinguir dos grupos de pinturas de revestimientos plásticos, los plásticos y vinílicos. Estos tipos de revestimientos son pastas que ya vienen preparadas para ser usadas en obra. Tienen la característica de que hacer plásticos y vinílicos y componer resinas elastómeras adquieren propiedades flexibles y son impermeables. Pero lo más importante a destacar acá es que sean flexibles porque pueden absorber cualquier tipo de fisura, microfisura o mini fisura, siempre y cuando estas sean generadas en el soporte y no sean del tipo estructural, ¿sí? Entonces los revestimientos plásticos van a absorber estas fisuras y son impermeables, por lo tanto podemos usarlos en el exterior. No así, por ejemplo, los revestimientos cementicios. Los revestimientos cementicios no son elásticos, por lo tanto no absorben las fisuras ocasionales del soporte. No son impermeables, es decir, que por sobre esta superficie debemos pasar o aplicar algún tipo de protector, por ejemplo, los siliconados que habíamos visto para los ladrillos vistos, y son de preparación in situ. No vienen preparados para usar como los plásticos vinílicos. Otra característica a tener en cuenta sobre los revestimientos plásticos con respecto a los cementicios es que los plásticos se comportan mejor ante las variaciones de temperatura y ante la presencia de radiaciones solares. Los revestimientos cementicios tienden a degradarse más rápido. En ambos casos, tanto en los plásticos como en los cementicios, se aplican, como habíamos dicho, con brocha o con rodillo, con llana o son de proyectar. Pero no olvidar que se colocan sobre el revoque grueso y tiene que haber un revoque de impermeabilizante. Entonces, generaremos con por ejemplo, los plásticos, una doble impermeabilización, ¿sí? Primero el azotado impermeable y por último la capa de revestimiento plástico. Algo a tener en cuenta es que los revestimientos del tipo cementicio se coloca de apaños mediante la utilización de buñas. ¿Por qué? Porque no admite esto de
de adherir la pasta húmeda sobre una pasta que ya está seca. Se nota, se quiebra, entonces es preferible replantear uñas en el revestimiento y separar este revestimiento por paños. Bueno, hasta acá llegó el apartado del tema pinturas. Yo espero haber sido clara. Traté de armar un panorama lo más amplio posible. Como dije, si estamos interesados en algún tipo de producto en específico, investiguemos qué hay en el mercado, porque seguro que va a haber algún producto que se adapte a nuestras necesidades. Les dejo la bibliografía que consulté para armarles el material, y también les voy a dejar una guía en PDF para que puedan consultar. Buenas noches y muchas gracias.